Cómo no, vámonos al tema, señor. Abel Martínez solicita excluir su nombre de la consulta del PLD, pero mantiene aspiraciones presidenciales para el 2023. El ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, solicitó formalmente que su nombre sea excluido del listado de aspirantes que serán presentados ante la Asamblea del Comité Central convocada para este domingo 22 de febrero en el marco del proceso de consulta ciudadana impulsado por la organización política. Martínez argumentó que su nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantiene una posición institucional distinta, basado en su respeto a la ley y a la esencia democrática del partido. La solicitud fue realizada mediante una carta dirigida al presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez, y al secretario general Johnny Pujols, en la que el dirigente explicó que su decisión responde a una convicción de principios y coherencia política, afirmando que la coherencia no se proclama, se practica. El exalcalde de Santiago precisó que su postura no representa una renuncia a sus aspiraciones, sino una reafirmación de dignidad y coherencia institucional. Martínez indicó que aunque no participará en este proceso de consulta, mantiene sus aspiraciones de ser candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2028, sosteniendo que el camino hacia ese objetivo debe constituirse sobre un consenso auténtico y transparente. En el escenario como interno del PLD, además de Abel Martínez, figuran como posibles dirigentes con proyecciones presidenciales nombres como los de Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez y Charles Mariotti, entre otros. Cabe recordar que en las elecciones presidenciales de mayo del 2024, Martínez fue el candidato del PLD obteniendo un resultado menor al esperado, al quedar en tercer lugar en la votación general. Bueno, ahí están las imágenes, esa es la información. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo interpreta usted la decisión de Abel Martínez de no participar en la consulta del PLD, pese a mantener su interés en la candidatura presidencial del 2028? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le leeremos su respuesta o su inquietud sobre esta pregunta. Adelante, Fulvio. Gracias, doctor. Bueno, yo diría que en política las herramientas de las encuestas y las interpretaciones que se hacen de ellas es parte del juego político. Y cuando hay varios candidatos, un candidato X puede mandar a hacer una encuesta e incluso solicitar que le favorezca e ir poniendo intenciones que tal vez en la tercera o cuarta o quinta encuesta, si tiene dinero para pagarla, ya las intenciones puedan estar donde él considera que deben de estar, para ir influenciando en el electorado de esa parcela política poco a poco y tal vez ganar adeptos. Son herramientas que muchos la explotan como estrategia. Y el otro puede hacer lo mismo, y así el otro puede hacer lo mismo. Y viene el descrédito de las mismas encuestas. A veces hay encuestadoras muy serias que hacen trabajos muy serios. Cuando se quiere hacer un proyecto desde la base, un proyecto que pueda autoevaluarse y sacar buenas conclusiones para mejorar y para hacer acciones que vayan en favor de incrementar ese favoritismo en el electorado de una manera fehaciente. Pero otras veces solo se usa para tratar de influenciar, lamentablemente. Y hay encuestadoras que se prestan a eso. Hay otras que son muy serias, como es dicho. Ahora bien, todo político que es sometido a encuesta tiene derecho a decir, a mí no me incluyan, déjenme a mí fuera.
Yo desconozco la razón por la cual Abel Martínez está solicitando esto, que lo dejen fuera de una encuesta interna que se está dando dentro de ese partido, y hace la aclaración de que mantiene sus aspiraciones presidenciales. Y esto es importante porque es una diferencia entre un desinterés de estar en una encuesta y que los mismos electores sepan que él mantiene su intención de ser presidente. Yo espero que esto pueda ser explicado de una manera que el mismo elector lo pueda entender, para que no sea una ventaja o desventaja de uno para el otro dentro de esa parcela política. Porque lo más importante es que todos los partidos contribuyan a la democracia. Y desde esos escenarios se dice mucho de la capacidad de cada persona para contribuir a la democracia. Entonces, los políticos debemos tener mucho cuidado cómo actuamos. Creo que una persona como Abel está bien intencionado y llegará personalmente la necesidad de que él mismo explique por qué solicitó ser excluido de esa encuesta. Bueno, gracias, Fulvio. Ya llegó hoy con deseo de hablar. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Buenos Te días, la Fulvio. vivo jodiendo. Siempre. ¿Cómo tú estás? Muy bien, buenos días, Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. ¿Y tu en este familia? Final de semana muy bien. Tu familita, pues una familita. ¿Familia? Sí, yo le digo, Amado me va a votar porque voy a llegar tarde. Yo lo voy a votar a él. Me dice. Y que quiere que tú me votes, dice. No, Para no, ella no. que yo me quede en la casa. Estos muchachos pero de bueno, ahora sí. son extremadamente brillantes. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues continuemos con el programa, señores. Yerjan, adelante. Miren, de la política, miren, ayer justamente yo hablaba de eso. La política es como el amor y como el arte, como la música. Wow, Sí, sí. como el amor. Como el amor es por gustos, en Mm. principio, en principio. Ya. Si tú no le caes bien a una mujer o una mujer a un hombre, Gracias. a primera vista tiene que utilizar herramientas que traten de que tú le caiga bien. Por eso ustedes ven que hay muchos hombres que utilizan otros recursos, por ejemplo, los recursos económicos, temas de lo que sea, para encantar. Así es el arte también. Hay gente que puede grabar lo que grabe y no pega. Y hay gente que graba cualquier disparate y lo pega. Porque es por gusto. Por lo menos en esta sociedad. Abel, que no quiere, y él está en todo su derecho de decir, no, a mí no me incluyan en esa Consulta. no me incluyan. Quizás él quiere que le cuenten los votos y él tiene razón y tiene derecho. Ahora bien, él habla de coherencia, según el texto de la producción, él habla de coherencia, pero se le olvidó consultar el pasado. Diría Abinader, consultar a Google, Sí, porque fue a él que lo eligieron mediante una Exacto. consulta. exactamente. Fue a él que lo impusieron mediante una... Por eso él no quiere ahora, porque sabe Exacto. que le van a imponer a otro candidato, que ahora el candidato no es él. Ya. Eso es lo Esa que es le la- pasa a Abel. Esa es la No es razón. otra cosa. Esa O es sea, la razón. él sabe que le van a imponer. ¿A quién? Yo creo que le van a imponer a Gonzalo. A Gonzalo. Un disparate. Un disparate, pero ¿qué resulta? Mira, es que por gusto. Lo que te decía, por eso hice la introducción explicando el gusto. Ahora mismo, de todos los candidatos del PLD o los posibles candidatos del PLD, el que mejor parecería ser, según las encuestas que estoy viendo, el que mejor gusta es Gonzalo, porque el tipo cae bien con su locura. Entonces, ¿qué tiene que hacer Quizás el más preparado ahora. Ajá, quizás, pero olvídate de lo preparado. Es que cae bien. Sí, no, para no Fíjate seguir tú haciendo que- el ridículo, porque eso le afectó al final. Fíjate tú que pasó por un proceso judicial y la gente no le tomó odio, más a todos los otros sí. La gente detesta a toda esa gente que están vinculados. A él no, a él la gente lo defendía. Una cosa extraña. Entonces cae bien. Entonces parece ser que el PLD ha visto eso. ¿Qué quiere el PLD? Que me excusan los PLDistas.
el PLD quiere conseguir su 18 o 20% del electorado. No van a pasar de ahí, ellos lo saben. Pero tiene que asegurar, tratar de llegar al 20%, por lo menos el 18%, porque si llegan al 18%, entonces están decidiendo las elecciones. Entonces, es ahí. Podrían Sí, forzar una segunda. claro, y entonces había que negociar necesariamente con el PLD. Eso es, ¿y con quién ellos lo van a conseguir? Deberían conseguirlo con el candidato que mejor guste, que mejor pueda concitar votos a su favor, por una razón o por la otra. Se olvidémonos de la parte de preparación. Entonces, por eso Abel sabe que cuando se haga la consulta, a él lo van a dejar fuera, porque Abel no conectó. Abel no gustó. Abel grabó una canción y no pegó. Porque de estar en un 17%, aunque era un momento difícil del PLD, pero de estar en un 17%, 20% lo llevó a un 10%, porque no tenía discurso, porque su discurso no conecta. A Abel lo hicieron alcalde, y fue muy buen alcalde, pero era como alcalde. Cuando subió de nivel de alcalde a candidato presidencial, no conectó, porque su discurso parecería ser como que no tenía ni pie ni cabeza. Y por eso la gente no entendía lo de Abel, como que nunca tomó un norte. Y eso entonces hizo que el PLD se desplomara en manos de él. Lamentablemente, la culpa de todo lo que ha pasado en el PLD es de Danilo, definitivamente. Pero él estaba con Danilo y él aceptó ese cargo. Entonces, cuando él aceptó esa responsabilidad de ir como candidato presidencial, él debió hacer el trabajo, él, de discurso, de tratar de conectar con la sociedad para subir lo que pasaba con Leonel. Leonel daba mucho más números que el partido. Es decir, el tipo conectaba con la gente y llevó a casi a un 30% ese partido. Él, cuando el partido marcaba un 18%, entonces él le sumaba al partido. Abel no. Abel cuando lo medían, el partido bajaba. Una cosa extraña. Entonces no conectó y obviamente seguro que el PLD, digo yo seguro, se ha dado cuenta de eso y por eso ahora lo va a excluir, sí o sí. ¿Y qué va a tener que hacer Abel? Se va a tener que ir del partido. Es lo que está haciendo ahora, se está preparando para salir del partido, irse al PRM o a la Fuerza del Pueblo, que son los únicos dos partidos que quedan en el sistema donde él pudiera tener cabida. De manera que Bueno, tiene derecho él, tiene derecho a decir que no lo incluyan, pero parecería ser que su vida en el PLD termina con esas declaraciones que él acaba de emitir, porque él sabe que ya no va a ser el candidato del PLD ni ahora ni después. bueno. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Buenos días, Yerjan, Francis. Carolina, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Saludar a la gente de La Tarana, a Pedro, que nos ven allá en Las Taranas. Saludos allá en Sí, La Tarana, sí, gente sí. Un buena. frito a esta hora en las Taranas. Sí, sí. Así es. Gente productiva. Sí. Sí, Como en una sí. colinita. Por Sí. eso. De muy mucho bonito. trabajo ahí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Carolina. Miren, llama la atención la decisión de Abel Martínez y es lo que le comentaba a mi compañero. Miren, él indica que no participará en el proceso de consulta, pero que sí irá a las aspiraciones, que sí tiene aspiraciones presidenciales. Entonces, esto te dice que hay una situación detrás. O sea, él no tiene, posiblemente, ¿verdad?, la confianza de cómo se puede dar ese proceso. Lo segundo es que también puede estar a lo interno de la organización en una medición que le podría no favorecer frente a otros candidatos, posiblemente frente al propio Gonzalo Domínguez Brito y los demás aspirantes. Pero quienes tienen más repunte, se entiende en estos momentos, o los nombres que más suenan, podríamos decir, eso se escucha en las bases PLDistas, es el señor Gonzalo al momento. Siempre Abel Martínez ha sonado cerca de la Fuerza del Pueblo, tampoco lo sabemos. Podría ser un desliz la forma o el momento en que lo hagan. Es un plan. Él siempre fue muy cercano a Leonel Fernández. Oye, es un plan. Eso no es. Sí, Eso no, eso es pensado. Lo que él está definitivamente haciendo. esto tiene Preparado.
Un caballo de algo Troya. detrás. Un caballo de Troya. El impacto, No, preparando el terreno para irse. el impacto también que genera a la organización como tal de imagen, de inestabilidad o de desequilibrio interno, cuando una figura que fue un candidato presidencial, independientemente de los resultados, fue un candidato presidencial, y que esto de alguna manera representa o lo hace una figura de importancia en una organización política, y un exalcalde, diputado, o sea, fuera parte de lo que él obtuvo como votación, es una figura de importancia en el partido. Y que él diga que en un proceso de consulta que se va a realizar el domingo, me parece que es, el domingo 22, y este domingo, él diga que no va a participar, esto llama mucho la atención, genera intriga, se hace ver ciertos niveles de inestabilidad o de situaciones internas en el partido. Sabemos el manejo que ha tenido el señor Danilo Medina en los diferentes procesos internos del PLD, señores. Los disgustos y discordia que se han dado no son uno ni dos. ¿Qué es lo que provoca la salida de Leonel Fernández del PLD? ¿Qué es lo que provoca el malestar de muchos? Este mismo señor que murió, el ex diputado, Senador. el senador, que estaba, que lo encontraron muerto, Reinaldo Pared Pérez, disgusto de Reinaldo, imposiciones. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase, Directa las alitas responsabilidad cortas? del magnate del PLD. Entonces, todo esto te dice que hay un tema detrás. Veíamos, escuchaba a Domínguez Brito, que este domingo el PLD va a fijar posición sobre la decisión de Abel Martínez, que la respetan, que son temas personales. Eso es válido. Ahora, como fortaleza de las organizaciones a las que tú perteneces, hay acciones y decisiones que la afectan de manera directa. No es que se va a derrumbar el PLD, no es que se va a caer, no que esto le haga perder un proceso electoral, pero sí se muestran inestabilidades internas, un partido que ya viene con decadencia y que va a un proceso interno, y que personas de cierta importancia y relevancia que participaron anteriormente en estos procesos, hoy diga que no. Y él habla de algo importante. Él dice, buscando, o sea, que la coherencia no se proclama, se practica. También refiere el respeto a la institucionalidad o a la organización, o sea, el manejo de los procesos internos. Entonces, definitivamente aquí hay algo detrás. Eso no se da por nada. Ay, no, yo quiero esperar tal fecha. No, aquí hay una situación detrás que más adelante la vamos a poder observarla con mucha o con mayor claridad, que ha motivado a que este proceso, que es súper importante, que es muy importante para la organización, porque esto es lo que va a determinar los siguientes pasos y los procesos a nivel de sus candidatos, es lo que pasará el domingo, es lo que va a determinar todos los pasos a seguir. Y esto es como el jabón al sancocho a destiempo. Vamos a ver qué referirá el señor Abel, si en algún momento de forma más amplia, más honesta o sincera, pues refiera, aunque sea un poco maquillado, porque él básicamente se queda ambiguo en la formación, en la carta, en el comunicado que le envía al presidente de la organización, el señor Danilo Medina. Bien, gracias. Carolina, Francis, adelante. Bueno, miren, lo de Abel no es una voluntad que él quiso en el 22. El 22. Nunca, cuando la consulta que lo Pero convirtieron en candidato. Pero lo admitió, lo aceptó. No, Pues lo quiso. no, escúchame. ¿Eh? Recuerda, Qué romántico. no, escúcheme. Los románticos son ustedes que creen que era porque Abel quería ir a la candidatura. Recuérdense que Danilo Medina, y yo lo dije aquí en este espacio, lo ha metido a un aceite y a una paila que lo está cociendo. No eran las mejores condiciones para Que él. no, Pero- esa fue la imposición de, óyeme, Echarse para atrás. no, Danilo, pero no lo visibilizó porque entendía que el poder de Danilo estaba detrás de él y tampoco estuvo. Mal político. Es decir, Eso es así. lo trajeron engañado para evitar que se fuera también él para la fuerza del pueblo en ese momento, que era la hemorragia. Ustedes no recuerdan. Eso no es nada que Abel no conectó.
No era el momento No, porque que no, Abel no. lo convirtieron en candidato sin estar preparado para ser candidato. No, que no, Es decir, no es lo mismo cuando tuve, es lo mismo cuando tuve el tiempo que está esperando Francisco Javier, no se ve tan mal. El mismo tiempo que está esperando el joven que estuvo aquí, economista. No, Juan Tampoco Ariel. conecta Tampoco. Francisco Javier García. no, pero Tampoco conecta. está más en la vía de ser candidato. Abel Martínez se fue convirtiendo en candidato por su gestión en Santiago, pero también era la estrategia de Danilo, porque hoy lo que él debió hacer en aquel tiempo lo está haciendo hoy. Le está diciendo a Danilo, yo no voy a hacer, mi nombre no puede ser utilizado para validar algo que no se corresponde. Eso lo inventó Danilo después del 20, después de la pérdida del penco. De que vamos a hacer una consulta y tenía a ver rodándolo por todo el país como consulta, como consulta, como consulta, como consulta. Pero bueno, tengamos en un poquito de experiencia política porque esa es la historia y tú anotas bastante. Abel no era el candidato per se, era el objetivo de Danilo, porque Danilo hace daño durmiendo y despierto. Durmiendo es que es peor, porque ahí él sueña todo lo que él quiere y lo implementa. Entonces Abel fue como un bobito. No, no, Un niño. Abel se dejó utilizar. Un niño. No. Estaba tirando su plan. Todo el mundo porque quiere ser candidato presidencial eso en este mismo, país. ahí sí. Todo el mundo quiere no, ser pero es que candidato no, presidencial es que no en ha este dejado país. de tener interés. Pero él creía que de la mano de Danilo lo iban a convertir en presidente. Pero Danilo también lo estaba zancochando, lo estaba exponiendo. Y lo dejó él de se lado, ca- ¿no? y él Fue en se- el proceso. ¿Eh? Lo dejó solo en el proceso. Totalmente. No recuerdo bien. Y hasta en los lugares que él iba por solo, un lado y que sí. haciendo para su partido, Claro. no para su candidato. Totalmente. Ese es el cambio y esa es la reacción de él hoy con madurez, que esa es la que verdaderamente debió de tener en aquel momento, que no lo tuvo. Era en el ensanchamiento de que el PLD que se estaba recuperando, que estaba saliendo de la crisis, estaba conectando con un candidato que le estaban poniendo y ver el señalamiento como delfín de un Danilo. Y recuerda que ninguno de los candidatos que participaron en la consulta lo apoyaron abiertamente. Claro, Abel porque eso andaba fue solo. todo un Él plan andaba solo. macabro que ahora mismo Danilo quiere mantenerlo. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué van a esperar los PLDistas que tengan conciencia? Que los zancochen también con las ideas y la estrategia de Danilo. Se apoderó del partido, expulsó al mejor candidato y al mejor presidente, porque él siempre ha creído que él ha sido mejor que Leonel, porque su tarea fue desde el 12, solamente hizo esto. En San Juan, que agradece la integración del compañero Leonel Fernández, que lo hizo hasta mejor que en su campaña, lo agradece, pero cuando dio la vuelta en el mismo acto, le hicieron una pregunta, no, yo lo que he recibido aquí es una maleta de Factura. de factura. Bueno. Entonces, cuando a mí me preguntaron aquel momento, pero ven acá, Leonel dejó un déficit de 180,000 millones de pesos. Digo, si eso costó Danilo para ser presidente. Bueno. Es un candidato tan malo que de 13 no pasaba de 15. Cuando Leonel lo empezó a apoyar, se hizo presidente. Busquen la historia. Bueno, Fue un gracias, bandido. Francis. Y bien que lo Mira. haga, a ver, pero después que lo han sancochado, ese debió de ser Lo que- la actitud aquel momento. Pero él no tenía la Lo que experiencia. tú acabas de decir es un retrato de un pésimo político. De un pésimo político. Porque Abel no era un muchacho cuando lo eligieron y no debió aceptar eso. Exacto. ¿Tú ves? Entonces, Había una efervescencia y buscando la manera. ahora se da cuenta de que el presidente del partido lo que hizo fue que lo dejó que cargara con ese saco de diabluras que le estaban sacando todos los días al PLD durante su Exacto. El campaña. peor Exactamente. momento. Y todo eso lo cargó Tú ves que Abel. la cosa cambia. Pero Abel es muy mal político, que no se dio cuenta de Es que eso. no Lo podía que pasa es que pelear. Abel sabía que iba a aguantar el golpe Es que no, y él él no- pensó que iba a ser el candidato Él no- del 28. No, es que no. O a él lo no mejor pensó. se lo prometieron. Quizás. Oye, amado, él no pensó. Yo lo Él no- que- O sea, yo él- recuerdo yo que lo que decíamos que creo- nadie en su sano juicio en ese momento quería ser candidato del PLD, el claro, peor momentum claro. de ¿Y la quién organización. tenía yo lo cara para que, yo eso? lo que creo que el caudillo Danilo Medina ¿Cómo así?
Es un Sí, caudillo. es un caudillo. Igual Es que un Leonel. caudillo. Danilo Medina. Fíjate que dice una cosa, yo no voy a aspirar a la presidencia del partido y al pocos días dice, no, unos compañeros me pidieron que Que acudiera. de quedar obligada ahí. Entonces, yo lo que creo Que es que, una mala que el caudillo, imitación de Balaguer. que el caudillo no le tiene confianza al discípulo Abel. Y el discípulo Abel no le tiene confianza al caudillo Danilo. Bueno, Eso es lo que yo Ya se mire, conocen, considero. ya se estudian. la se teoría, conocen. la tesis que plantea, que yo la comparto en gran parte, con relación en la parte que no comparto con relación al penco, a Gonzalo. Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo está su judice. Y el que está su judice no puede elegir, él no puede ser elegido. Y eso no es una marca de cigarro. ¿Cuál? Ese de verdad. Ah, sí. Ah, Mira, te voy a dar un dato. Pero espérate. Entonces, no creo yo que el PRM que está en el poder vaya a santiguar ni a meter la mano ni a hacer nada con la finalidad de que ese proceso se agilice y termine para que este hombre sea candidato. Pues no le conviene políticamente porque el PRM quiere seguir en el poder. Y Gonzalo, aunque no va a ganar unas elecciones, pero sí le puede crear una situación que posteriormente en una segunda vuelta unifique al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Porque me están tirando por aquí, pues tengo que buscar la forma de cómo yo enfrentar a esta gente, ¿no? Entonces, yo no creo que al PRM le convenga meter la mano en la justicia con la finalidad de que Gonzalo resuelva su problema. ¿Qué era lo que tú me ibas a decir? Que todo apunta, según cómo se ven soplando los vientos, a que Gonzalo va a ser descargado en la audiencia preliminar. Es lo que parece ser. Los otros lo van a mandar a juicio de fondo. Esto es una percepción, ¿eh? No tiene que ser así. Y que a Gonzalo le van a dictar un no al lugar. Es lo que parece ser. Bueno, Los 11.000 millones y la dama hermana de van a mandar Jean todos Alain, que está otros. allá en París, que está implicada en lo mismo. bueno, yo lo que pienso es, Bien, gracias. que el escenario ideal sería este muchacho Ariel, Juan Ariel, ¿qué se llama? Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, que estuvo por acá en una entrevista. Ustedes notaron que es un político de verdad, porque es un individuo que sabe responder Tiene formación y que política. sabe responder. Una pregunta, Amado. Dígamelo. En ese escenario en que ustedes Ujú. coloquialmente han tratado sobre el penco, el PLD, PRM, Ujú. en un eventual triunfo del PLD, ¿a qué le conviene más a los PRMistas que saldrán del poder? ¿Un gobierno de Danilo o uno de Leonel? Con respecto a la persecución y la corrupción. Mira, ¡Ay! no, pero mira, teóricamente uno ve aparentemente que le convendría Leonel. que fuera Leonel, porque ellos le dieron muy duro al PLD. Ahora, es que no hay diferencia entre los tres partidos, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista del ejercicio de la política. ¿Tú entiendes? Bueno, es el vientre de una misma madre. Entonces, Cuando Pero es Juan que el Bosch PLD crea el PRD, junto a Miolán y a los demás, y en el 73 cuando Juan Isidro. decide salir, que era insoportable ese grupito de compañeritos, insoportable, lo está demostrando ahora, que Pero son es que- insoportables. es que el Los PLD PRDistas no traen tiene- eso en las En el Mira, ADN. pero es que En la ninguna ADN. encuesta te da el PLD como opción de poder ahora No, mismo. no. No, bueno, te la da. pero tú estabas mencionando las bondades que le da la sociedad, una porción de la sociedad, porque puede ser que dentro del PLD consiste tanta tensión, pero no creo que fuera de ahí, como lo que produce Omar, no lo produce el PEC. bien. No, claro. Señores. No, nadie.